Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Hoy toca vídeo de mecánica porque con tantas carreras o tanto utilizar las bicis, pues de vez en cuando necesitan un mantenimiento. Y esta vez vamos a ver cómo cambiar los rodamientos de nuestro núcleo. Bueno, no del núcleo, del buje completo, porque lo del núcleo ya tengo un vídeo que os dejo por aquí del curso de mecánica donde explicaba cómo cambiarlos. Hoy vamos a ver cómo sacar los rodamientos del eje, los dos que lleva, para sustituirlos. Así que si quieres ver cómo hacer este mantenimiento, quédate a ver el vídeo. Lo primero que tendremos que hacer es quitar el disco y el cassette. El disco pues dependerá un poco del tipo de buje que tengamos. En este caso yo tengo center lock, o sea que lleva una tuerca central. También podrías tener 6 tornillos, pues quitamos el disco y lo dejamos en un sitio donde no tengamos peligro de que se vaya a contaminar la pista de frenado. Ahora tendremos que quitar el cassette. Con la llave de cadena, con la llave de estrella interior para cassette y una llave 24, en mi caso, pues aflojamos y desenroscamos el cassette para sacarlo. Aquí igual, dependiendo si tenemos un cassette XD como es este, que es completo, es un cassette completo, y dependerá también si tienes un cassette sin mano, que bueno, que tendrás que sacar algunos dientes que van sueltos. Aquí, en este caso, mucho más sencillo porque lo sacas por completo. Limpiamos bien toda la zona, hay que quitar todo el polvo y en este caso este buje se saca muy parecido a los DT Suite. Tiramos de esta tapita es la que nos está bloqueando el núcleo para que no se desencaje de su alojamiento, esta tapa y bueno, y el eje pasante de la rueda que lo mantiene compacto dentro de la rueda. Si no sale porque se ha quedado encajado con la porquería, con un alicate y con el trapo o un cartón para no arañar y no dañar la pieza, pues tiramos. Ahora vamos a ir sacando el núcleo y vamos a sacarlo con mucho cuidado porque se puede caer alguna pieza y no ver en qué orden pues la hemos desmontado. Lo sacamos con cuidado y yo lo que hago para evitar errores, aunque este me lo sé de memoria, pues lo ideal es irlo sacando e irlo colocando. Como veis aquí, yo lo voy colocando dentro del núcleo, todo colocado, y lo dejo en un sitio guardado para que no se descoloque. Después lo limpiaremos y así lo montaremos en la misma posición. En el lado contrario, también quitamos la tapa de protección. Esta tapita lo que hace es evitar que entre porquería dentro del rodamiento. Ya tenemos acceso a los rodamientos, como veis está ahí dentro, pero este eje no podemos poner ningún extractor para sacar rodamientos. Vamos a necesitar la prensa, y esta prensa manual que yo la utilizo para montar rodamientos pues también nos va a servir para extraer los rodamientos. Me he tenido que hacer esta pieza de teflón, es un teflón de un martillo de goma que le he hecho un talado para que entre el eje. Con esto voy a conseguir que al apretar la prensa, pues sacar el eje en ese sentido. Voy apretando, voy sacando el rodamiento junto con el eje. Y este lado ya lo tenemos fuera. Como veis, ha salido el rodamiento y ahora ya puedo tirar y saco el eje. Todas estas piezas hay que dejarlas bien limpias para luego montarlas. El lado contrario, pues aquí ahora ya sí puedo utilizar un extractor convencional. El extractor que utilizo para quitar los rodamientos de la bici. Este extractor ya os he enseñado cómo funciona en otro vídeo, así que aquí lo que hacemos es encajar el que entre dentro del hueco del rodamiento, enganchamos la parte que hay que ir roscando para que las patillas abran y se expandan. Bueno, ponemos el postizo de fuera y con la tuerca y la arandela vamos a ir roscando la tuerca que va a ir haciendo que tire del rodamiento hacia afuera. Tiene que salir sin hacer demasiada fuerza. Es importante que la parte que ponemos, la parte exterior, donde va a quedar el rodamiento, pues que apoye en una zona que no dañe la rueda. Y como veis aquí ya tenemos nuestro rodamiento fuera. No tiene que costar sacarlo, ¿vale? Si estamos haciendo demasiada fuerza, puede ser que esté bloqueándose el rodamiento, que estemos sacándolo torcido y se bloquee. Entonces, paramos, recolocamos todo, vemos a ver qué pasa. Ya tenemos nuestros dos rodamientos fuera, ahora hay que limpiar todos los alojamientos, todo eso hay que dejarlo limpio de porquería. Vamos a instalar los nuevos rodamientos y a mí me gustan estos rodamientos de ISB, los Endurance, que son de acero inoxidable. ¿Por qué de acero inoxidable? Porque vamos a evitar que se deterioren. Normalmente los rodamientos suelen ser de acero cromado y ese cromo con la porquería se va y empieza a ir como a tirones. Estos que yo pongo en las ruedas de ISB duran muchísimo más.
¿Diferencia de precio? Pues son un pelín más caros, pero merece la pena, porque hacer todo este curro, pues y tener la bicicleta parada, pues cuesta más que la diferencia de precio que hay. Vamos a instalar el rodamiento. Voy a empezar instalando el del lado del cassette. Y ahora veréis por qué. Sí. Porque aquí el eje sale mucho más. Y como el útil que yo me he hecho para montarlo, pues es bajito, pues no me va a servir para instalarlo. Así que monto este primero y lo que hago es, utilizando la misma prensa, voy a ponerle un disco del tamaño del rodamiento. Es importante que el rodamiento lo empujemos por la pista exterior, no por el centro, y que tampoco golpeemos porque nos lo podemos cargar. De esta manera, por el otro lado, con un disco más grande para que acople en el buje, pues vamos a ir apretando y sin hacer mucha fuerza va a ir entrando solo. Aquí se podría echar un poquito de grasa para favorecer que el rodamiento entre sin demasiado esfuerzo. Yo aquí le echo un pelín de grasa simplemente para que deslice. Cuando he hecho tope sin hacer demasiada fuerza, cuando haga tope, podemos desenroscar y ya tendríamos nuestro rodamiento instalado. Es importante que cuando lo instalemos y quitemos la prensa, veamos que realmente el rodamiento ha entrado hasta el fondo, hasta su alojamiento, porque si no entrase del todo, el eje podría quedarse suelto y tener una ligera oscilación lateral, que eso deterioraría nuestro rodamiento y también haría que nuestro cambio funcionase irregularmente, porque los cambios por culpa de esa oscilación no serían precisos. Como veis, aquí el rodamiento está en su alojamiento, perfecto, y ahora ya sí que puedo poner con un poquito de grasa, unto un poquito de grasa en el eje y lo pongo en su sitio. Y aquí vemos que, bueno, que entra perfecto. Pues ahora ya tenemos que poner el rodamiento del lado contrario. El rodamiento del lado contrario pues tiene un poquillo de truco, porque aquí necesitaríamos un útil especial. Aquí lo que hago es todos los rodamientos que he ido utilizando o que he ido cambiando, me los voy guardando y aquí los voy montando, los dos viejos, lo pongo aquí para empujar el rodamiento, porque tengo que empujar el rodamiento, no el eje. Si empujo el eje, lo que voy a hacer es que voy a sacar el rodamiento del lado contrario. Entonces me hago aquí una montañita de rodamientos y con la prensa y ayudado también de bueno, ese teflón que me he fabricado poniéndolo en el lado contrario, para que la prensa tampoco empuje el eje, porque no podemos empujar el eje. Lo que estamos haciendo es empujando el rodamiento. Tenemos que empujar el rodamiento y que la prensa apoye en el núcleo, no en el eje del lado contrario. Por eso mismo he instalado primero el rodamiento de donde vamos a tener el eje más largo. Ahora ya con la prensa vamos a ir roscando y vamos a ir metiendo el rodamiento en su alojamiento. Va a entrar suave, con un poquito de grasa, igual que el otro, y cuando escuchamos este ruido es que está entrando bien. Si vemos que se queda demasiado duro, es que se nos ha torcido. No hagáis fuerza porque podéis dañar el alojamiento del rodamiento dentro de la llanta, y eso ya sí que sería un gran problema. Quitamos los rodamientos, quitamos el útil y ya tenemos nuestros rodamientos instalados. Ya solo quedaría instalar el núcleo, y el núcleo montaríamos en el sentido contrario y aprovechando a hacerle el mantenimiento. Como eso ya lo he explicado en otro vídeo, os dejo aquí el enlace donde podéis ver cómo hacer el mantenimiento del núcleo. Y cuidado, no todos los rodamientos se extraen igual de las ruedas. Este es un tipo que podéis encontrar en muchas marcas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, mantenimiento hecho y rodamientos nuevos instalados. Espero que te haya resultado interesante y te ayude a hacer este mantenimiento vosotros mismos. Y por si no lo sabéis, en el canal tengo un curso completo de mecánica totalmente gratuito que os ayudará a hacer el mantenimiento de vuestra bicicleta vosotros mismos. Pasaros por el canal, echar un ojo al resto de vídeos y no olvidéis suscribiros. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!